El sufrimiento y las injusticias son realidades que han desafiado a la humanidad desde sus orígenes. Desde la perspectiva cristiana, el sufrimiento no es solo una circunstancia a evitar, sino un tema central que puede llevarnos a una mayor comprensión de la fe y del propósito de Dios para nuestras vidas. A lo largo de la historia, los creyentes hemos enfrentado estas duras realidades con un espíritu de esperanza basado en las enseñanzas de Jesucristo. Desde el comienzo de la Biblia, el sufrimiento es una realidad presente. En Génesis, después de la caída del hombre, el sufrimiento entra en el mundo como consecuencia del pecado. Sin embargo, en lugar de ser una mera reacción a los errores humanos, la fe cristiana enseña que el sufrimiento puede tener un propósito redentor. Jesucristo mismo no fue ajeno al dolor. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, se le describe como despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. A través de su muerte en la cruz, Cristo no solo llevó el sufrimiento del mundo, sino que lo transformó en el vehículo de salvación. En este sentido, el sufrimiento, aunque doloroso, no es inútil. A través del sufrimiento, los de fe cristiana podemos llegar a una comprensión más profunda del sacrificio de Cristo y aprender a confiar más plenamente en Dios. La injusticia es otra dura realidad que enfrentamos los seguidores de Cristo. El mundo está lleno de desigualdad, opresión y maldad. A lo largo de las Escrituras, la injusticia es condenada y Dios mismo es visto como el defensor de los oprimidos. El Señor obra en justicia y a los oprimidos les da lo que es debido. Sin embargo, ¿cómo puede un cristiano lidiar con la injusticia en el mundo, especialmente cuando parece que no hay respuesta inmediata? En su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, Pablo escribe: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». La justicia divina puede no ser siempre visible en el momento, pero los cristianos confiamos en que Dios, en su tiempo perfecto, traerá justicia. Mientras tanto, estamos llamados a actuar con justicia, amar la misericordia y humildemente con Dios, defender a los oprimidos y promoviendo el amor, caminar en un mundo roto. Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios. Cristo es el ejemplo supremo de cómo podemos enfrentar el sufrimiento y la injusticia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 44, Jesús enseña: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Esta respuesta radical al mal
no es una señal de debilidad, sino una fortaleza espiritual que se arraiga en la confianza plena en Dios. Jesús no solo sufrió injusticia, sino que eligió perdonar a quienes le causaron ese sufrimiento. En la cruz oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para el cristiano, esta actitud debe ser el modelo a seguir. Enfrentamos la injusticia, no con odio o venganza, sino con amor y perdón, confiando en que Dios es el juez supremo. A menudo el sufrimiento y la injusticia nos llevan a cuestionar nuestra fe y la bondad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que el sufrimiento es temporal y que la esperanza en Cristo es eterna. En su segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo escribe: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta perspectiva eterna cambia completamente nuestra manera de ver el sufrimiento. En lugar de enfocarnos solo en el dolor presente, los cristianos podemos mirar hacia la promesa de la vida eterna y la redención final. La resurrección de Jesús es la mayor prueba de que el sufrimiento no tiene la última palabra. Al igual que Cristo venció la muerte, los cristianos debemos tener la certeza de que venceremos el sufrimiento a través de la fe en Él. Esta esperanza no es una negación del dolor, sino una afirmación de que, aunque el dolor es real, no es eterno. Aunque la injusticia es una realidad, como cristianos estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo. Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 14, Vosotros sois la luz del mundo. Esto implica que no debemos quedarnos de brazos cruzados ante la injusticia. La fe cristiana nos impulsa a actuar, alimentar a los hambrientos, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y encarcelados. Estamos llamados a abogar por los marginados y a trabajar por un mundo más justo, reflejando el amor y la justicia de Dios. A través de actos de compasión y justicia, los creyentes podemos traer el reino de Dios a la tierra, siendo testigos vivos de la esperanza y la redención que Cristo ofrece. La oración es una de las herramientas más poderosas que tiene un cristiano para enfrentar el sufrimiento. A través de la oración podemos llevar nuestras cargas, dolores y frustraciones ante Dios. En la carta de Pablo a los Filipenses, en su capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Jesús mismo oraba intensamente en los momentos de mayor sufrimiento, como lo vemos en el jardín de Getsemaní. A través de la oración encontramos consuelo y fortaleza para seguir adelante, sabiendo que Dios está presente, que escucha y responde según su perfecta voluntad.
El sufrimiento nunca está destinado a ser llevado en soledad. La comunidad cristiana, como cuerpo de Cristo, está llamada a apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. En su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2, Pablo nos instruye: «Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». La Iglesia es un refugio donde los creyentes pueden encontrar consuelo, ánimo y ayuda práctica en tiempos de sufrimiento e injusticia. Al estar rodeados de hermanos y hermanas en la fe, la Iglesia experimenta el amor tangible de Dios y podemos apoyarnos mutuamente para superar las pruebas. He aquí la importancia de la Iglesia y la vida en comunidad. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos desde el 2 hasta el 4, se nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». El sufrimiento, desde una perspectiva cristiana, puede ser un medio de purificación y crecimiento espiritual. Al enfrentar el dolor con una actitud de fe, nos transformamos más a la imagen de Cristo, desarrollando virtudes como la paciencia, la perseverancia y la humildad. El sufrimiento y la injusticia no tienen la última palabra. A través de Jesucristo tenemos la certeza de que llegará un día en que todo dolor cesará, toda lágrima será conjugada y toda injusticia será corregida. Esta es la promesa final de la fe cristiana. Mientras tanto, los creyentes estamos llamados a vivir con esperanza, sabiendo que aunque el mundo esté lleno de sufrimiento, la victoria de Cristo es segura. Enfrentar el sufrimiento y la injusticia con fe, amor y compasión no solo transforma nuestras vidas, sino que también impacta al mundo, trayendo luz y esperanza donde más se necesita.